mientras la pareja se encontraba compartiendo un beso, abrazándose con las fuerzas que les restaban luego de la pelea contra el fantasma siniestro, disfrutando del reencuentro que ambos habían anhelado por tanto tiempo. Hasta que la mano de Yami hizo contacto con el Chaquetrix, el cual emitió un destello color amarillo que los cubrió a ambos por un breve momento, provocando que rompieran el beso sobresaltados por lo ocurrido, viendo con confusión el reloj hasta que el castaño se percató de un detalle en la ectonurite. Yami, otra vez tienes tu símbolo. Dijo viendo dicho objeto sobre su pecho. Sorprendiendo a la aludida por tal hecho, tocando el símbolo no pudo evitar sonreír alegremente por recuperarlo. Para luego ver intrigada su mano y seguidamente su cuerpo, notando al igual que Ben cómo su apariencia había cambiado nuevamente. Viendo su reflejo en un ventanal entre las tantas cosas guardadas en el lugar. Pudiendo apreciar su piel pálida al perder su manto protector, sus labios eran negros además de tener marcas negras alrededor de sus ojos rojizos con esclerótida negra, mientras que su cabello se había vuelto de color gris platinado. Teniendo su torso cubierto por su manto gris con marcas negras, que ahora actuaba más como un abrigo el cual dejaba sus hombros expuestos y largas mangas con el mismo diseño cubrían sus brazos. Y desde su cintura se extendía una larga falda negra cubría por completo sus piernas. ¿Por qué me veo así? Preguntó Yami frotándose una mejilla, confirmando que esa era su piel y no un manto que pudiera remover. Quizás al separarte del terror tu parte humana se volvió más predominante y ya no necesites de un manto para protegerte del sol. Teorizó Ben apreciando la belleza de su rostro. Posteriormente Gwen y Hope se dirigieron al almacén en busca del castaño con el fin de verificar su estado luego de la pelea. «Ben, ¿te encuentras bien?», preguntó Gwen al verlo a lo lejos hasta notar con quién estaba acompañado. «¿Interrumpimos algo?», preguntó Hope viendo a la fantasma sentada sobre las piernas del castaño viéndose frente a frente. «¿Eh? Ah, no nada, jeje». Cuestionaron ambos al unísono hasta darse cuenta de su posición actual, por lo que Yami se levantó y se sentó al lado de Ben, ambos negando la pregunta con una sonrisa avergonzada. «Sí, claro», respondió la peli blanca rodando los ojos mientras se acercaba con Gwen a su lado, quien tenía su vista fija en la ectonurite. Quien al notar eso bajó la mirada apenada, pensando en qué decir para disculparse por todo lo ocurrido, sin embargo al sentir una mano en su hombro dirigió su mirada a la peli naranja quien la veía con una sonrisa. «Bienvenida de regreso, Yami», dijo simplemente provocando que las lágrimas volvieran a caer del ojo de la fantasma. Ya, todo está bien, ni fuiste tú quien hizo todo esto», decía Gwen frotando su espalda cuando ella la abrazó. Entendiendo claramente que ese otro fantasma era el verdadero culpable y ella solo una víctima más. Siendo vistas por Ben y con una sonrisa de que no hayan rencores entre ellas. Hasta que un temblor en la nave interrumpió el momento a medida que comenzaban a adentrarse en la atmósfera de la Tierra. «Causamos mucho daño cuando acabamos con el transmisor, la nave estallará», decía Max seriamente en el puesto de control. «Intentaré limitarlo lo máximo posible pero necesitaré más energía», dijo Cortana a través de los comunicadores de la nave. Comenzando a esparcirse por esta lo más que podía realizando distintas modificaciones en la estructura para limitar la velocidad con la que descendían, pero aún así era ineficiente al carecer de energía. «Si eso necesitas, sé quién puede ayudarte», dijo Ben presionando el anillo e invocando a Raya, quien dirigió su mirada a Yami un segundo antes de abrazar su cuello rápidamente. «Ya tendremos tiempo para hablar», dijo en un tono bajo a diferencia de su actitud mucho más vivaz antes de separarse y convertirse en una corriente eléctrica que se adentró en una pared. Desconcertando a la fantasma por su acción pero sonrió, quizás no estaba todo perdido con sus hermanas. La megawatt se desplazaba por el sistema eléctrico de la nave hasta el llegar a donde se encontraban los mecanismos de los motores. «Ahora Raija genera todos los voltios que puedas», dijo Cortana a lo que la batería hizo lo indicado. «A la orden», asintió generando una enorme cantidad de electricidad que Cortana redirigía a los propulsores extra que había creado, logrando disminuir la velocidad y estabilizar la nave. Aunque los daños acumulados seguían siendo graves, por lo que debían ser reparados lo más rápido posible, haciéndoselo saber a sus compañeros quienes tomaron las acciones de inmediato.
Ben le había entregado a Gwen el medallón de restauración y Hope sacó de su bolso el medallón psíquico y luego de quitarse sus trajes Hazmat, usaron todo el maná del que disponían para reparar la nave y ayudar a disminuir la velocidad con la que descendía respectivamente. Este último recuperando sus capacidades al máximo finalmente y por su parte el medallón de la suerte usó su poder para dirigir la trayectoria de la nave a donde les era más conveniente, siendo este el cementerio de naves de la NASA. Prepárense para el impacto, dijo Max corriendo en dirección a los jóvenes, quienes hicieron lo indicado al momento en que la nave aterrizó con algo de brusquedad. ¿Se encuentran bien?, preguntó Max luego de haberse detenido, viendo al par de chicas entre sus brazos, quienes se desplomaron contra el piso agotadas por el uso excesivo de sus poderes. Por favor, que este día termine de una vez, dijo Hope sin fuerzas. Quiero volver a la escuela. Es menos agotador que estas vacaciones, dijo Gwen en el mismo estado. Creo que eso significa que están bien, dijo Ben con una gota en la nuca, siendo sostenido por Yami en un estado similar. Mientras tanto afuera de la nave, Cortana se había separado de esta, cayendo al suelo como un charco, sin las fuerzas para siquiera mantener la forma de su cuerpo, y un rayo se desprendió de la nave materializándose Raija a su lado. ¿Todo en orden, hermanita?, preguntó la batería con poca carga, picando el charco metálico con su dedo transfiriéndole electricidad. Eso creo, dijo Cortana mientras se recargaba. Poco después, el grupo de 5 pasajeros salió de la nave notando como ya comenzaba a atardecer. Otra nave como recuerdo de una misión para el cementerio, dijo Max viendo sus alrededores con algo de nostalgia. Aunque aún tenemos cosas por hacer, dijo Ben viendo como Yami sostenía a Medusa quien permanecía inconsciente. Seguidamente el grupo guiado por Ben se dirigieron al escondite de los aliens monstruo en busca de Pulgares, quien al igual que su compañera seguía siendo un mutante además de seguir inconsciente a lo que Yami tuvo que usar su telequinesis para levantarlo y llevárselo. Antes de que por orden de Ben le encargase a Raija sobrecargar la máquina de teletransportación para hacerla estallar y así evitar que caiga en malas manos. A lo que la aludida asintió con una gran sonrisa haciendo lo indicado y posteriormente ese lugar estalló por completo. ¡Ay por Dios, Raija, volviste a exagerar! No era todo el lugar, teníamos que ser discretos, reprendió Ben frotándose las sienes. ¿Qué? No es mi culpa, sino de ella, dijo la aludida haciéndose la inocente señalando arriba, en donde había un clon de ella misma riendo con diversión, habiendo absorbido parte de la electricidad para recargarse y crearla. Si quieres destruir algo hay que hacerlo bien o no lo hagas, dijo la clon con descaro. A lo que todos miraron al par con una expresión estoica y gotas de sudor en sus nucas. En ese momento no lo sabía, pero le esperaba la caja nuevamente cuando regresara hasta que aprendiera a controlarse. En fin, ahora solo nos falta ir por ácido, pero ¿cómo llegaremos a Nuevo México sin esa máquina?, preguntó Gwen confundida por lo que harían a continuación. Yo tengo la solución a ese dilema, Gwen, dijo Cortana llamando la atención de todos, a lo que procedió a explicarse. Cuando Ben me pidió que transportara a Flora y Jen a Nuevo México, analicé la frecuencia de energía y los componentes esenciales de la máquina, por lo que puedo replicarla y abrir un portal para allá, dijo la mecamorfa sorprendiendo a todos. Vaya, eso sí que es genial, dijo Ben con una sonrisa. Y conveniente, añadió Hope. Mientras que por su parte Max había presionado un botón en su llavero, activando el piloto automático del camper atrayéndolo hasta su ubicación para comenzar el viaje. Posteriormente Cortana había cambiado la forma de sus brazos uniéndose para crear un cañón, pidiéndole a la Megawatt que le diera energía, cosa que la clon hizo hasta desaparecer y al disparar un rayo al aire se abrió un portal con el destino deseado. Por lo que sin perder más tiempo cruzaron el portal para luego cerrarse. Mientras tanto, poco después de terminar su pelea, Wes y Kai bajaban de la roca en busca de sus compañeras. Debo admitir que para ser la segunda vez que lidiamos con alienígenas es más abrumador de lo que pensaba. ¿Así eran todas tus misiones, abuelo?, decía Kai con un escalofrío recordando cómo estuvo a punto de morir de no haber sido por Gen con su nueva forma.
Unas fueron más peligrosas que otras, es lo que conlleva esta profesión y es a lo que podrías enfrentarte si quieres seguir por este camino, pero siempre conté con la ayuda de confiables compañeros para salir adelante y estoy seguro de que tú también lo harás. Dijo Wes en un tono reflexivo apoyando una mano sobre el hombro de su nieta mientras caminaban. Encontrándose a Flora con una sonrisa tranquila al estar satisfecha después de haber comido su tan ansiada presa, además de llevar arrastrando a Ácido atado entre unas lianas aún inconsciente por la pelea reciente al oír mediante su símbolo que lo necesitaban. ¿Se encuentran bien? Preguntó la Florauna gentilmente. Sí, la antena está destruida, con esa poca explosión al corrodium todos aquellos afectados no tendrán efectos secundarios. Muchas gracias por tu ayuda otra vez. Dijo Wes con una sonrisa. ¿Pero entonces qué ocurrirá con él? Preguntó Kai viendo al mutante atado. Desafortunadamente es difícil hacer algo por él en estos momentos, ha pasado bastante tiempo desde que fue expuesto y hasta ahora no ha habido una cura para las mutaciones del corrodium. Explicó el hombre mayor con el ceño fruncido por la impotencia. Puede que todavía sea posible ayudarlo, pero primero busquemos a Yen. Dijo Flora sabiendo cómo Dailin era capaz de revertir esa mutación. Comenzando a buscar a Yen para asegurarse de que esté bien, seguida por el par de nativos navajo quienes confundidos por su vaga declaración, decidieron dejarlo de lado de momento. Buscando por los alrededores hasta encontrarla inconsciente en el suelo con varias heridas, habiendo perdido su forma corrupta al momento en que el cielo se despejó, desmayándose a causa del sobreesfuerzo ejercido en su cuerpo. ¡Ay no Yen! Exclamó la joven acercándose a la Loboan, preocupándose al ver sus heridas. Necesita atención médica inmediata. Dijo Wes. Mientras que la Florauna se inclinaba sobre ella formando hierbas en sus manos para luego molerlas y esparcir la sustancia por las heridas de su hermana cubriéndolas con hojas y lianas. A la par que Yen soltaba ligeros quejidos de dolor teniendo ligeros espasmos. Esas hierbas tienen propiedades curativas, será suficiente hasta que Ben y los demás vengan aquí. Dijo Flora confundiendo al par. ¿Y cómo es que llegarán hasta aquí tan rápido? Preguntó Kai. Acto seguido un portal se abrió a unos metros de su posición por el cual pasaron el grupo mencionado junto al camper. Ok entiendo pero necesito contexto. Dijo la joven frotándose la frente con irritación. Cuando se trata de Max siempre hay una larga historia que contar, créeme ya me acostumbré. Dijo Wes apoyando una mano en su hombro sacándole una gota de sudor en la nuca. Poco después los recién llegados los vieron a lo lejos y se acercaron hacia ellos, sorprendiéndose de ver a Wes y a Kai junto a Flora. Wes, ¿qué haces aquí? Preguntó Max al salir del camper, viéndolo con su traje de plomero. Lo mismo que tú, detener los planes de los alienígenas, al ver los rayos en el cielo no dudé en ir a investigar. Dijo el hombre estrechando la mano de Max. Mientras que el castaño estaba sorprendido de verlo tanto a él como a Kai aquí ayudando a detener al Loboan, otro cambio en la historia que para su fortuna era beneficioso. Pero rápidamente centró su atención en Yen, quien se encontraba junto a Flora y Kai. ¡Ay no, maldición Yen! Dijo acercándose junto a las chicas y rápidamente Gwen comenzó a curar sus heridas con su medallón. ¿Cómo terminó así? Preguntó Hope mientras veía cómo sus heridas se curaban. Fue extraño, el lobito se incrustó un cristal de corrodium y se transformó, volviéndose más grande y fuerte, fue difícil pelear contra él y cuando el cielo se oscureció Yen también se transformó aunque se desmayó cuando regresó a la normalidad. Explicó la Florauna aliviándose de cómo la joven estaba recuperada. ¿Y qué pasó con el Loboan? Preguntó Cortana. Oh, no se preocupen por él, nunca más volverá a ocasionar problemas. Dijo Flora con una sonrisa tan tranquila que les dio un escalofrío a todos los presentes, no queriendo ahondar más en el tema, intuyendo que pudo haberle pasado. Bueno, creo que ahora solo falta curarlos a ellos tres. Dijo Raija señalando a los fenómenos de circo mutantes. Si tienes razón, necesitamos a Dailin. Dijo Ben invocando a la quimera. Lo dejamos en tus manos. Dijo a lo que ella asintió ajustando la frecuencia de uno de sus guantes. Bien, ya está listo, comencemos. Dijo Dailin disparando un rato de energía azul a Medusa, la cual comenzaba a regresar a la normalidad.
Pero ante la confusión de todos dejó de tener efecto a medio proceso, aún teniendo piel morada y rasgos salvajes en su rostro. ¿Qué pasa? ¿Por qué sigue así? Preguntó Hope desconcertada. No lo sé, debería haber funcionado. Respondió Dailin teniendo la potencia de la máquina al máximo. Debe ser porque ha pasado demasiado tiempo, el corrodium está más impregnado en su cuerpo. Dijo Kai preocupada. Al igual que el resto del grupo, pero nadie más que Yami al sentirse responsable de su estado actual al involucrarlos en todo esto, la culpa seguía afectándola a pesar de haber sido todo parte del plan del terror. ¿Entonces no hay nada que podamos hacer por ellos? Preguntó Max. Esperen, Isis podría ayudar, ella también es capaz de revertir las mutaciones al absorber esa energía, quizás si combinamos ambos métodos sea posible curarlos. Dijo Dailin recordando esa habilidad de su hermana. Por lo que Ben no perdió tiempo en invocarla para ayudar, quien ya estando al tanto de las necesidades requeridas, extendiendo sus vendas alrededor de Medusa, comenzando a absorber la energía corrupta, mientras que Dailin volvió a disparar su rayo restaurador y esta vez se obtuvieron mejores resultados, progresando hasta regresar a la normalidad. Alegrando a todos hasta que la sorpresa fue predominante pues obtuvieron un efecto inesperado. Su piel había perdido ese tono pálido tan marcado, adquiriendo uno más natural y su cabello redujo su longitud hasta media espalda. Además, sus mechones gruesos se desataron quedando sueltos sin la capacidad de moverse como lo había hecho anteriormente. ¿Pero qué le pasó? Ahora se ve pues. Normal. Preguntó Gwen desconcertada. Observando cómo no tenía ningún rasgo distinto al de otras personas en su cuerpo, al tener su traje negro bastante rasgado, sin sus mangas, dejando su abdomen expuesto cubriendo parte de su pecho y sus piernas hasta medio muslo. Creo que eso se debe a Zombozo, ¿recuerdas lo que nos dijo cuando lo interrogamos, Yami? Dijo Ben observando a la fantasma llamando la atención de todos. Y la aludida recordó aquel momento. Es verdad, ese payaso nos había dicho que obtuvo sus poderes por una máquina que les robó a unos científicos a quienes mató, debió usarla darles poderes a ellos también. Informó Yami lo que él mismo les había contado contra su voluntad. Ese sujeto estaba más trastornado de lo que me imaginaba. Dijo Gwen sintiendo asco por el hombre. Sentimiento compartido por todos los presentes. Dejando esos pensamientos de lado, centrándose en repetir el proceso con Pulgares y Ácido, obteniendo los mismos resultados. Pulgares había perdido masa muscular, aún conservando un físico musculoso pero más proporcional en todo su cuerpo, su piel adquirió un tono ligeramente bronceado y la uña de su frente redujo su tamaño hasta desaparecer y en cambio comenzó a crecerle un corto cabello rubio pálido. Y Ácido tenía un tono de piel claro, su mandíbula se restauró perdiendo su aspecto grotesco además de recuperar los dientes que había perdido y le había crecido cabello castaño. Ambos teniendo su ropa en condiciones similares a su compañera. Cielos, lo que sea que les haya hecho Zombozo realmente les afectó bastante. Dijo Ben sorprendiendo, comparando sus apariencias originales con las que ya conocía. Ya están listos. Ahora solo hay que dejarlos descansar. Dijo Dailin en un tono formal. Observando por primera vez a Yami al ser la persona que causó una tormenta de emociones en sus hermanas debido a su particular condición, no sabiendo qué decirle pues era un tema complicado y consideraba que ellas tenían que hablar primero. Bien, ahora por favor vamos a descansar, ya no aguanto más el cansancio. Dijo Hope frotándose la frente con leve desesperación. De acuerdo, vayamos a la aldea, allí pueden descansar todo lo que necesiten. Dijo a lo que todos estuvieron de acuerdo. Mientras los demás subían al cuarteto de personas inconscientes, al camperlas alguien estaban por regresar al Chaquetrix, viendo a Yami un momento. ¿No vienes, Yami? Preguntó Cortana viendo a la aludida junto a Ben notándose insegura, a lo que este sujetó su mano tomando la palabra. Adelántense, chicas, después las llamaré a todas para que podamos hablar. Dijo en un tono tranquilo queriendo estar presente en ese momento para darle su apoyo a la Ectonurite. Por lo que ellas asintieron, de igual modo eso les serviría a todas para prepararse mentalmente para el reencuentro. Tranquila, todo saldrá bien. Dijo Ben dedicándole una sonrisa apretando ligeramente su agarre en su mano haciéndola sonreír igualmente.
Al llegar a la aldea se detuvieron cerca de la casa de Wes, aunque algo a destacar era que las personas que se encontraban en las calles tenían la ropa dañada además de verse bastante mareados y confundidos al regresar a la normalidad luego de su breve transformación. Y al entrar a la casa recostaron a los ex-fenómenos del circo en unos colchones que habían acomodado en su sala mientras que a Jen la dejaron descansar en la habitación de Kai. ¿Qué se supone que haremos con ellos después? Digo, antes eran ladrones. Cuestionó Howe viendo al trío descansar. Primero esperemos a que despierten y hablemos con ellos antes de tomar una decisión. Es cierto que fueron ladrones, pero quisiera saber bajo qué circunstancias llegaron a este punto. Dijo Max en un tono serio pero tranquilo. Hasta donde sabía, esos tres siempre estuvieron bajo las órdenes de verdaderos monstruos y se sentía mal por ellos, pensamientos compartidos por Ben al haber sido igualmente una de las víctimas del plan del terror. Pasadas unas horas donde el grupo se dio el lujo de poder descansar, el trío comenzaba a despertar estando desorientados y confundidos, captando la atención de los demás presentes hasta que se levantaron de golpe alarmados al despertarse completamente. ¿Dónde estamos? ¿Qué sucedió? Exclamó Medusa. La momia, oh Dios, ¿dónde está? Dijo Pulgares con miedo. La fantasma. Dijo aterrado Ácido al ver a Yami junto a los demás, espantando a sus compañeros quienes retrocedieron lo que más pudieron hasta mantenerse contra una pared. Oigan, cálmense, ya todo acabó, nadie les hará daño. Dijo Ben tomando la palabra intentando calmarlos al verlos tan alterados. Alzando ambas manos con calma mientras se acercaba unos pasos, cosa que aumentó los nervios del trío, y Ácido intentó exhalar su aliento corrosivo, desconcertándose al no ocurrir nada, llevándose las manos a la boca por reflejo. Abriendo sus ojos con sorpresa al darse cuenta de que no estaba deformada, para luego ver a sus compañeros quienes igualmente se veían diferentes, haciéndoselos saber. Oigan, esperen, ¿pero qué nos pasó? Ya no somos fenómenos. Dijo llamando la atención del par, quienes se vieron mutuamente con sorpresa. Medusa se dio cuenta de que efectivamente ya no podía mover su cabello y Pulgares sentía como no tenía esa uña en la cabeza. Como les dije, todo acabó, cálmense por favor y les explicaremos todo. Dijo el castaño en un tono tranquilo, a lo que el trío se vio entre sí con dudas, pero al no tener otra opción asintieron. De acuerdo, pero espero que esto no sea otra trampa. Dijo Medusa viendo a la Ectonurite. Procediendo a explicarles sobre el terror y la conexión con Yami, que todo había sido parte de su plan, cómo fueron convertidos en mutantes, cómo lo eliminaron y los regresaron a la normalidad. Permaneciendo en silencio procesando toda la información. Lamento mucho no haber podido evitar que quedaran involucrados en todo esto. Se disculpó Yami agachando la cabeza. Si les soy honesto, esto ha sido de las peores cosas por las que he pasado y eso ya es mucho decir considerando que trabajaba para Zombozo. Dijo Ácido con un escalofrío al recordar varias de sus experiencias pasadas. Medusa hizo que nos reuniéramos con el Dr. Víctor para robar piezas de tecnología y luego esa momia nos atrapó y nos convirtió en esas cosas. Continuó Pulgares. Ese tal el terror me hipnotizó y me obligó a seguir sus órdenes. La primera vez que nos vimos, fue incómodo. Dijo Medusa desviando su mirada con incomodidad al igual que Yami al recordar ese momento. Entiendo cómo te sientes, también me estuvo haciendo lo mismo por un tiempo para convertirme en su lacayo. Dijo Ben seriamente. Permaneciendo en un incómodo silencio por un momento, ninguno sabiendo qué más decir a continuación hasta que Pulgares soltó un sonoro suspiro. No puedo con esto, sea lo que sea que haya pasado. Lo único que me importa es que esta locura haya terminado. Dijo frotándose la cabeza. Supongo que tienes razón, ya no hay nada que hacer. Asintió Ácido. Lo que estos dos quieren decir es gracias. Dijo Medusa con honestidad. Rompiendo la tensión del lugar. No fue nada, a eso nos dedicamos. Dijo Max con una sonrisa. ¿Pero qué harán a partir de ahora? O mejor dicho, ¿cómo comenzaron a ser ladrones y trabajar con ese payaso? Preguntó Howe directamente. A lo que el trío se vio entre sí con inseguridad, dudando en si responder, pero ya que los habían ayudado era lo mínimo que podrían hacer, por lo que Pulgares tomó la palabra.
Bueno, en primer lugar, mi nombre real es Henry, Pulgares es el apodo que se inventó Zombozo y pues no hay mucho que decir. Vivía en un barrio de Chicago y era parte de una pandilla, pero un día tuvimos un tiroteo con un grupo rival y acabó muy mal, mis amigos murieron y yo terminé muy herido y pensé que moriría, pero de repente apareció ese sujeto, y me desmayé. Luego desperté en un circo con mi cuerpo curado pero diferente. Contó su historia frunciendo el ceño en varios momentos. Mierda, a veces hubiera preferido nunca haberlo visto, al menos así me habría reunido con mis viejos amigos. Dijo molesto considerando que pudo haber sido una mejor. A lo que Ácido apoyó una mano en su hombro. Sigo yo, mi nombre es Patrick y solía vivir en Nueva York, no tenía la mejor vida pero me las arreglaba hasta que les acabé debiendo dinero a las personas equivocadas y me dieron una paliza que casi me matan. Desperté en el circo de Zombozo. Allí conocí a Patrick y me enteré de que el payaso usó esa máquina con la que mataba a las personas de su show para curarme a costa de deformarme la cara. En ese momento no me importó porque me dijo que podría vengarme de esos sujetos si lo seguía, luego reconocí que tomé pésimas decisiones a lo largo de mi vida y ya solo estaba resignado. Concluyó su relato. En mi caso no fue muy diferente a ellos, me llamo Harley y mis padres murieron cuando tenía 16 años y no tenía a nadie a quien recurrir y vivir en Nueva Jersey sola no era fácil, pasaron unos años hasta que unos idiotas me acorralaron en un callejón, ya se imaginarán para qué. Pero ya sea por suerte o por desgracia Zombozo. Comenzó a relatar su historia, tomándose su tiempo para continuar no habiendo pasado por momentos agradables desde el fallecimiento de sus padres, hasta que retomó la palabra. Y como pasó con ellos, no sé en qué momento ocurrió pero desperté en el circo y con el cambio en mi cuerpo, él me había dicho que podría tener una vida más estable si lo seguía y pues como una muestra de eso me dejó a solas con esos idiotas para vengarme con el poder que me dio y así nos conocimos todos. Concluyó dando un suspiro al final. Zombozo al parecer tenía un socio con el que cometía sus delitos, pero se separaron y comenzó a buscar ayudantes para sus planes retorcidos. Añadió Patrick. Sorprendiendo a todos por las difíciles circunstancias en las que tuvieron que vivir y cómo Zombozo se había aprovechado de sus desgracias para que se unieran a él. ¿Y no han pensado en alejarse de ese tipo en todo ese tiempo? Preguntó Kai no conociendo a detalle a Zombozo ni lo que era capaz de hacer en ese momento. Créeme que sí, él era un maldito psicópata pero aunque quisiéramos no hubiéramos podido escapar, tenía poderes antinaturales como crear ilusiones. Explicó Harley frunciendo el ceño. Además, aunque lo hubiéramos hecho con las deformaciones que teníamos era imposible que tuviéramos una vida medianamente normal, el desgraciado se aseguró de que no tengamos otra opción. Añadió Patrick con molestia. Cosa que molestó de sobremanera tanto a Ben como a Yami, pensando en que se tenía bien merecido que esté internado en una cárcel con graves heridas y un trauma psicológico a causa de ellos. Pues, a pesar de todo quiero que sepan que lamento mucho lo que han tenido que pasar, nadie se merece eso. Dijo Max con empatía frotándose la nuca con incomodidad. Bueno, unos tienen peor suerte que otros, pero de lo que estoy seguro es que ya no quiero vivir como un criminal, no he pasado por más que problemas. Dijo Henry frunciendo el ceño al igual que sus compañeros. Yo tampoco, aunque no sé qué hacer ahora, prácticamente hemos desaparecido de la sociedad y de todos modos no hay nadie que nos esté esperando. Dijo Harley con un leve tono de tristeza. No hay que precipitarse, lo más obvio es que nos entreguen a la policía. Dijo Patrick en un tono más serio, siendo claro para él que era un asunto pendiente. A lo que Ben negó rotundamente llamando la atención de todos. No. Recuerden lo que les dije cuando nos vimos la primera vez, si no fuera por el terror confío en que habrían hecho las cosas diferentes. ¿Esa oferta sigue en pie? Dijo en un tono serio, notándose el cansancio en su voz debido a la frustración, considerando que de los eventos de la historia que quería cambiar para mejor, todo lo referente al fantasma fue el que peor manejó hasta ahora. ¿Lo dices en serio? Preguntó la pelirroja sorprendida al igual que el resto. Sí, ya solo quiero dejar esto atrás de una vez, todos la pasamos mal con ese fantasma. Respondió frotándose la cara molesto.
Si les parece bien, podrían quedarse aquí en la aldea el tiempo que quieran, nos vendrían bien unas manos extra para trabajar en lo que ustedes deciden que hacer más adelante. Aportó Wes en apoyo del castaño. Cosa que sorprendió al trío, quienes asintieron a la oferta agradecidos. Nadie se había preocupado tanto por ellos en el pasado, y ahora que recuperaron sus identidades pasadas, intentarían vivir de una manera honesta. Bueno, me alegro por ustedes, pero ya es muy tarde y esto hay que celebrarlo. Salvar al mundo me abrió el apetito, por lo que preparé mis platillos especialmente para ustedes. Dijo Max de un humor más relajado ahora que todo estaba resuelto. Si Ben confiaba en ellos, él también les daría otra oportunidad. Posteriormente, luego de cenar, se podía ver al grupo de 6 jóvenes caminar por las calles de la aldea, mientras que la Ectonurite flotaba junto a Ben siendo invisible. ¿Estás seguro de que ellos no harán nada malo? Preguntó Hope. No, es más un salto de fe que hago por ellos así como lo hice por ti. Respondió Ben viéndola con una leve sonrisa, provocando que tuviese un tenue sonrojo al recordar el momento en que había dado la cara por ella. Jeje, a veces no sé si eres muy tonto o muy bueno. Respondió con una sonrisa, chocando levemente su hombro con el suyo de forma juguetona. ¿Acaso hay diferencia? Aunque eso me da mi encanto, jeje. Dijo Ben tranquilamente, a lo que las chicas no negaron esa afirmación. Aunque estarán bien. Parece como si estuvieran agonizando luego de comer lo que preparó el señor Max. Cuestionó Jen al ver cómo el trío terminó en reposo intensivo luego de comer. Si logran superar la prueba del abuelo, definitivamente estarán bien encaminados. Mira lo bien que está Hope, jajaja. Dijo Gwen revolviendo el cabello de la maga, cosa que la molestó, pero tuvo un escalofrío al recordar lo que comió ese día. Mientras que Ben y el resto veían con una gota en la nuca el forcejeo de ambas, siendo hilarante que comer lo que prepara el hombre mayor sea un requisito para pasarse al lado de los buenos. Cambiando de tema, no esperaba verte cuando peleábamos con el lobo Kai, pero agradezco que nos ayudarás. Dijo Jen a la otra pelinegra. Es verdad, parece que estuviste ocupada desde la última vez que estuvimos aquí. Dijo Hope arreglándose el cabello. Bueno, cuando se fueron el abuelo empezó a entrenarme y enseñarme varias cosas de los plomeros por si algo volvía a suceder, y tuvo razón, pero no esperaba que fuera tan pronto. Explicó Kai, aún teniendo que asimilar la intensa experiencia contra el Yen Lucy. Creo que fue la mejor decisión, gracias por su ayuda. Dijo Yami, aún permaneciendo invisible ante las pocas personas fuera de sus casas. Jeje, el terror se frustró mucho cuando su rayo dejó de cubrir la tierra. ¿Qué se siente salvar a la humanidad? Preguntó Ben con una sonrisa. La verdad, no hice gran cosa, todo fue un trabajo en equipo, yo solo estuve apoyando a la distancia. Dijo Kai sinceramente, pues Jen, Flora y su abuelo hicieron la mayor parte del trabajo. Cosa que alegró un poco internamente al castaño por ver que no se comporta con altanería como la recordaba en Omniverse. Y Ben, te quería pedir perdón por lo que dije la otra vez, eso estuvo fuera de lugar y lo siento. Dijo la pelinegra frotándose el cuello con incomodidad. Cosa que sí sorprendió al castaño notablemente, pues nunca esperó que llegase el momento en que se disculpara por haberle dicho que sea su mascota. Esa madre no es canon, el canon debe mantenerse. Dijo Spider-Man 2099, estando por saltar de un tejado para noquearlos a todos y controlar sus mentes para mantener el canon. Hasta ser tacleado por Echi y arrojado a otra calle siguiéndolo poco después. Lo sabía, estabas esperando el momento para controlar las mentes de los niños y mantener el canon, no lo permitiré. Dijo Edge con una postura de combate, desprendiendo rayos de su cuerpo. Arremetiendo contra su archienemigo, comenzando a pelear épicamente hasta que Spider-Man 2099 inmovilizó al luchador con telarañas digitales, estando por noquearlo de un golpe hasta que Deadpool apareció detrás de él golpeándolo con una silla en la cabeza. ¡Ak! ¿Pero qué haces?, cuestionó el arácnido. Vi mi ventaja y la aproveché, es lo que hacen los héroes, ¿o no?, dijo el mercenario con orgullo. Creí haberme deshecho de ti hace 3 capítulos atrás, por eso no aparecías. Exclamó furioso. Creíste mantenerme cautivo en un calabozo abandonado, pero no fue suficiente, yo siempre me vengo. Dijo Wade señalándose con un pulgar. Eso no tiene sentido. Dijo Miguel ahora molesto.
Tu relación con Spider-Lego no tiene sentido. Contraargumentó el mercenario. No estás muerto, cabrón, ¿me escuchaste? Estás muerto. Gritó corriendo contra Wade. Acércate, viejo, acércate, que te voy a dar más desarrollo que el duende al Spider-Man de Logan. Dijo Deadpool corriendo contra él. Comenzando una pelea a la que se unió Edge, habiéndose liberado de las redes hasta que los tres cayeron por un barranco sin dejar de pelear en ningún momento. ¿Escucharon algo? Parecía una pelea. Preguntó Jen confundida, a lo que todos negaron. No te preocupes por eso, Kai, está bien, todos decimos tonterías en algún momento. Dijo Ben chocando su puño con el de la chica. ¿Y cómo es que manejan la presión de pelear contra todos esos alienígenas poderosos? Preguntó Kai. Nos apoyamos entre todos para seguir adelante. Si sigues entrenando como plomera puede que volvamos a pelear en equipo otra vez en el futuro. Dijo Gwen con una leve sonrisa. Supongo que estaría bien. Dijo Kai con la misma expresión. Ya siendo de noche, Ben se había alejado junto a Jen y Yami para el inevitable reencuentro con sus hermanas, por lo que dando un suspiro invocó a todas las chicas apareciendo delante de ellos. Viendo a la Ectonurite con sentimientos encontrados, en una mezcla de culpa, remordimiento y alegría. Exactamente los mismos que ella sentía, permaneciendo en un silencio incómodo no sabiendo qué decir. A lo que Ben tomó su mano para darle algo de apoyo y las lágrimas comenzaron a caer de su ojo. Las he extrañado mucho. Dijo Yami con una pequeña sonrisa. Siendo eso lo único que necesitaba para romper la tensión. Siendo abrazada por las hermanas que perdió durante el camino, todas sollozando mientras le pedían perdón por no haberse dado cuenta de su condición para ayudarla y haberle mantenido rencor injustificadamente. Ya no importa, me alegro tanto de volver a estar junto a ustedes. Respondió Yami entre lágrimas de alegría. Siendo vistos con una sonrisa por el castaño y las chicas que fueron llegando luego de su partida hasta que luego de varios minutos se calmaron, comenzando con las presentaciones con el resto del grupo. Además de contar algunas anécdotas para ponerse al día, pasando por un momento de tranquilidad luego de tantas penurias por las que pasaron. Hasta que Ben se presentó ante la Transilian. Un placer conocerte, perdón por no haberte llamado en las mejores circunstancias, pero es algo común con nosotros como ya te habrás dado cuenta, jeje. Dijo Ben sonriendo apenado rascándose la nuca. No te preocupes, entiendo que era una emergencia y si pude ayudar a que estén tan alegres por este reencuentro está bien para mí. Dijo la Transilian tranquilamente. Bueno, ya que te uniste a esta alocada familia debes tener un nombre. Dijo Jen. A lo que el castaño tuvo que ponerse a pensar en un nombre apropiado hasta recordar a cierto personaje del extraño mundo de Jack. ¿Qué te parece, Sally? Es una chica de una historia que tiene semejanzas con los Transilian. Propuso el castaño y la recién llegada asintió luego de considerarlo un momento. Suena bien, gracias, Ben. Dijo la renombrada. Bueno, ya que todo está hecho podemos tener un momento para relajarnos. Dijo Quinecía detrás de Ben abrazando su cuello sonriendo pícaramente. Apenando al castaño quien estuvo por decir algo, pero al ver las reacciones de las demás se cayó la boca sabiendo lo que pasaría a continuación. Por lo que después de bastante tiempo en donde el castaño tuvo que usar lo poco de energía que le quedaba para besar y complacer a todas las chicas, unas más enérgicas que otras, aunque en el caso de Sally al ser la más reciente en aparecer fue mucho más sutil que el resto. Al menos por ahora. Y al terminar Ben tenía varias marcas de labios en su cara y cuello estando sentado en el regazo de la Tetraman recuperando el aliento. Preguntándose cómo es que pudo aguantar hasta el final en su condición actual. No dándose cuenta de que tenía el medallón de la suerte en uno de sus bolsillos, el cual esperaba por este momento y darle una mano divirtiéndose con la buena barra mala suerte del castaño. Y al ya ser muy tarde las chicas regresaron al Chaquetrix excepto por Yami quien aún quería seguir juntos a Ben, a lo que debido a todo lo que tuvo que pasar todas estuvieron de acuerdo. Por lo que el par permaneció sentados al borde de una formación rocosa. Con la Ectonurite abrazando uno de los brazos del castaño, mientras observaban las estrellas en un cómodo silencio. Hasta que Ben quiso sacarse una duda de la mente. Yami, me alegra mucho que hayas regresado, pero debo preguntarte, ¿realmente estás segura de que el terror no sigue unido a ti?
preguntó con inquietud. Preocupado ante esa posibilidad, como ocurrió en la línea Prime y sus represalias. La aludida permaneció en silencio por un momento, reflexionando ante aquella cuestión, comprendiendo su temor, uno que ella misma también compartió, antes de verlo y sonreír. Así es, Ben, no te preocupes, cuando nos separamos la conexión que poseíamos se disipó, ya no siento su presencia, el terror está muerto. No volverá a hacernos daño, dijo en un tonto serio, pero tranquilo, volviendo a observar las estrellas, sintiendo una calma que no pudo sentir hasta ahora. El castaño sonrió aliviado ante su noticia, besando su mejilla. Me alegra oírlo, ahora solo me queda proteger esa sonrisa que tienes. No volveré a fallarte, Yami dijo, recordando su separación en la academia. Jeje, eres muy tierno, mi guardián, dijo Yami sonriendo divertida, sujetándolo de las mejillas antes de compartir un beso. Con la luna y las estrellas como testigos de su promesa. Para posteriormente regresar al camper. Procediendo a recostarse en la cama una vez se reunieron con Max, Gwen y Hope, y por fortuna provocada por el medallón las marcas en la cara de Ben se disiparon lo suficiente como para que las chicas no se dieran cuenta, pero no ante el hombre mayor, quien sonrió con orgullo alzando un pulgar. Y el castaño junto a la fantasma dormían abrazados pacíficamente, contentos de estar uno junto al otro. Al día siguiente, el grupo había desayunado mientras veían las noticias, sorprendiéndose de lo que transmitieron, pues en varias partes del mundo informaban sobre la transformación en mutantes de la población y el cielo oscurecido. Que a pesar de que la gente no era capaz de recordar lo ocurrido, varias cámaras de seguridad en locales y áreas públicas habían captado tal suceso y eventualmente fueron compartidas por las redes sociales. Que como mucho había durado 10 minutos, aunque no evitó que en varias carreteras y zonas pobladas hayan corrido accidentes y daños a la estructura al mutar dentro de vehículos, pero extrañamente hasta el momento no se ha reportado ningún fallecimiento. Esto ocasionado por la propia mutación que los volvió más resistentes al daño. Generando algo de pánico en distintas zonas, pero siendo algo tan breve que no ocasionó daños masivos, ni pérdidas de vidas. No fue una reacción tan extrema como se esperaría por parte de la gente. Aunque sí generaban muchas teorías sobre tal hecho insólito y los gobiernos del mundo empezaban su propia investigación, siendo la respuesta común por todos es que se trataba de un nuevo ataque alienígena y comenzaron a tomar medidas para calmar a las masas y arreglar lo dañado. Y en el caso de la NASA y el gobierno, el asunto se tomó como un secreto de seguridad nacional mientras seguían con su investigación. Me alegro que hayamos podido detener a el terror antes de que ocasionara un daño grave al planeta, pero la NASA no sabrá que estamos involucrados. Las cámaras de las instalaciones debieron grabarnos. Cuestionó Gwen con preocupación. No, en nuestro caso estaremos bien. Borré las grabaciones de ayer mientras investigamos los rayos morados para evitar precisamente eso. Dijo Max, a lo que los jóvenes suspiraron de alivio. Menos mal, todo pudo haber acabado bastante peor. Dijo Hope cruzándose de brazos. Y Ben reflexionaba sobre esta noticia porque, según recordaba, nunca se volvió a comentar que toda la población haya sido mutantes por unos minutos. Al igual que los múltiples hechos sobre humanos anteriores en la línea original. Por lo que a mediodía Yami regresó al Chaquetrix sorprendiéndose de ver el enorme cambio del entorno en que él vivían, y el cuarteto de viajeros se preparaban para marcharse. Buena suerte en su viaje. Dijo Wes estrechando la mano de Max. Gracias Wes, que te vaya bien, y a ustedes también. Dijo Max refiriéndose al trío de ex ladrones. Sí, gracias, lo mismo digo. Dijo Patrick con una sonrisa. Cuídense chicos, aprecio mucho lo que hicieron por mí. Dijo Harley con tranquilidad. No fue nada, solo intentamos ayudar lo mejor que podemos. Dijo Ben en nombre de todos. No seas tan modesto chico, nunca te agradeceré lo suficiente, no sabes lo incómodo que era tener que cortarme una uña en la cabeza en vez de cabello. Dijo Henry con una brillante sonrisa, frotándose el cabello que extrañó por tanto tiempo. Sacándoles una gota en la nuca a todos los presentes por sus prioridades y su actitud más despreocupada. Espero que nos volvamos a ver pronto chicos, cuídense en su viaje, que no se sabe que se puedan encontrar. Dijo Kai riendo levemente. Jaja, qué chistosita, ¿no quieres acompañarnos para que ganes experiencia?
propuso Gwen con sarcasmo. No gracias, quiero vivir. Respondió recibiendo un codazo de la peli blanca a ese modo de juego. A lo que sin más que decir los viajeros se retiraron de la aldea y al adentrarse en el desierto Ben invocó a Cortana para que abriera un portal al punto despoblado más cercano a donde estaban anteriormente para retomar su viaje, ahora estando todo el equipo reunido nuevamente.